Hablemos de esta iniciativa para que la Guardia Nacional se traslade a la Sedena. Le agradezco a Laura Ballesteros, diputada federal y secretaria nacional de Gestión Ciudadana de Movimiento Ciudadano, Nadia Navarra, diputada federal del PRI, y Ana Villagrán, diputada por la Izquierda Liberal, que estén con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias, ¿cómo Pedro. están? Bienvenida. Muy contenta de estar por acá. Gracias por la invitación. Buenas Pues, noches. en este momento se está llevando a cabo, a las 9:30 llevan a cabo los senadores la sesión en donde ya se va a discutir y posteriormente votar. Ana, todo indica que pues no van a batallar, que siguen teniendo los 86 votos necesarios y más ahora Sí, que a sí. más ahora que a Yunes ya le dieron hasta un lugar en Morena y demás. Pues mira, los hombres valientes se reconocen. Entonces, lo que yo te voy a decir, lo de los votos importa, pero importa más el respaldo de la ciudadanía y de las y los mexicanos en la Guardia Nacional. Después del Ejército, la Guardia Nacional es la segunda institución con más aceptación en el pueblo mexicano. Y la Guardia Nacional durante más de 5 años ha tenido presencia en muchos de los estados donde muchos gobernadores y gobernadores no pueden contener el tema de la seguridad. Entonces, yo ya sé lo que vamos a escuchar en esta mesa, que aún tenemos muchos retos en el tema de la seguridad, la cantidad enorme de muertos de mexicanos y mexicanas, pero lo que te voy a decir, el trabajo de la Guardia Nacional es palpable y sobre todo tiene el reconocimiento. Por lo que dices de la votación, pues ya es prácticamente pues un asunto pues ya prácticamente avalado y pues va a avanzar. Y como ya nos lo explicó la senadora Citlali Hernández, es un tema de cambios administrativos, porque la función de la Guardia Nacional va a seguir siendo exactamente la misma que ha sido desde que empezó y que ha tenido buenos resultados. ¿Qué opinan? Pues bueno, primero lamentable, ¿no? La manera en la que ha sido el tono en el que el partido de Morena ha venido legislando todo el sexenio. Obviamente acuden a parlamentos abiertos que están encaminados a oídos cerrados. Es claro que lo que se está gestando el día de hoy no es más que la constitucionalización de la milicia. Y por supuesto que en México tenemos una huella que duele, de abusos, por supuesto, de muchas actuaciones y violaciones de derechos humanos. Hoy no se escucharon ni siquiera a los organismos internacionales que han documentado violaciones flagrantes a los derechos humanos de ciudadanos. Hoy no hemos escuchado tampoco la voz de la oposición. Sencillamente la manera en la que legisla Morena es aceptar esta iniciativa, el gran legislador, el gran elector que ha sido el presidente, porque evidentemente es él quien presenta esta iniciativa, al igual que, como lo mencionó el coordinador de Morena, la reforma electoral, la de pueblos indígenas, la de vivienda, la de organismos autónomos. Hoy presenta esta iniciativa que es más bien la consumación de la militarización con una causa grave. Hoy no hay otra autoridad a nivel federal que no sean los militares que conozcan de temas de seguridad pública. Y déjame decirte que es muy importante que la gente y la ciudadanía sepa que no es que encuentre una oposición que a todo diga que no. Esta oposición acompañó en una primera instancia, en un tema de bloque de oposición, acompañamos el tema de la Guardia Nacional con ciertas condiciones, como fue, por ejemplo, que estuviera a cargo del mando civil, que fuera de manera extraordinaria y no permanente. Y hoy pues se ve claramente la intención del presidente. ¿Por qué? Porque primero reforma una ley general, una ley secundaria, que se declara inconstitucional, ¿Sí? Y en este momento, con esta mayoría falsa, en una sobrerepresentación que por supuesto y a todas luces está violentando la inteligencia de las y de los mexicanos. Todos sabemos cómo consiguió el voto del senador Yunes, y si no, sencillamente, si los mexicanos y las mexicanas hubieran querido esa mayoría, se lo hubieran otorgado, no la tienen. Laura. Bueno, creo que va a haber 3 puntos muy importantes. El primero, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, el Poder Judicial era la última trinchera en contra del militarismo de este país. Y lo digo así porque la reforma judicial y la reforma militar iban de la mano desde un principio, están planeadas con alevosía y ventaja. El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, a través de los amparos y los juzgados, en 2 ocasiones a 2 presidentes distintos de 2 partidos políticos diferentes, porque eso no tiene que ver con partidos ni con ideologías, tiene que ver con la defensa del poder civil del Estado mexicano, le dijeron que no. A Peña Nieto en el 2017 con la Ley de Seguridad Interior, y le dijeron que no a López Obrador en el 2023 con las reformas que hacía para militarizar la seguridad pública del país a través de la Guardia Nacional.
Esto parece que fue el principio del fin entre el pleito de Norma Piña y López Obrador, la propia presidenta de la Corte lo ha dicho, y entonces pues claro, van y sacan primero con una mayoría artificial, yo también coincido, así como están haciendo hoy un mercado de legisladores en este momento en el Senado de la República, como ya vimos que sacaron la reforma al Poder Judicial, pues harán un mercado de jueces, ministros y magistrados con la reforma al Poder Judicial, pero decir que es muy importante que primero desarticulan a la Corte, la toman y luego van por la reforma militarista para que ya no haya un contrapeso que les diga que no y le ponga un freno. Entonces, esa primera idea hay que dejarla muy clara. La gente tiene que saber que tomar el Poder Judicial era importante para poder militarizar la Constitución de este país. Número 2, y no me quiero alargar para que sea un diálogo, pero también es muy importante decir que Morena tiene que explicar qué quieren militarizar y qué no quieren militarizar. Porque van y hacen un gaslighting en la tribuna, en los micrófonos, la presidenta electa, los presidentes de las cámaras, los coordinadores parlamentarios, y dicen, no, es que esto no es militarización. Escuchaba una senadora decir, es que nosotros inventamos la palabra y solo nosotros la podemos usar, militarización solamente lo hace la derecha, y porque son los mandos civiles los que mandan al pueblo bueno y ellos no querían hacerlo. La realidad es que tienen que decir que quieren militarizar y que no, porque si no quisieran militarizar al país y la Constitución, no hubieran tocado el 129 constitucional, que es el que le da facultades al Ejército hoy con esta reforma y a las Fuerzas Armadas de tener funciones civiles en tiempos de paz. Lo tocaron, lo modificaron y no sabemos cuáles son los alcances porque no han sido claros, han mentido a la nación. Y 3, concluyo muy brevemente. A mí me preocupa mucho escuchar a Ana decir que bueno, pues es que ya más bien es un cambio legal porque pues ya estaba sucediendo. Pues es que claro, 6 años hicieron lo que quisieron, las Fuerzas Armadas no respetaron la ley, el presidente fue un barco, les dejó hacer lo que quisieron. Claro que ya estaban funcionando hoy con amplias atribuciones, por eso estaban insistiendo que se los legalizaran. Entonces, pues ya lo llevaron a la Constitución, pero eso no es una buena noticia, porque ahora a ver, cuando el poder civil y el poder militar entren en conflicto, a ver qué pasa, porque los militares tienen armas. Ana. A ver, lo que yo voy a decir, el ejército le ha sido leal a México y a las y los mexicanos durante muchísimos siglos de esta nación, es decir, lo que las y los políticos no, el ejército sí. Yo comencé esta participación y lo que es importante que la gente que vea tu programa es la gente, las y los mexicanos de a pie confían en el ejército. Son los elementos del ejército los que nos salvan en los desastres y son los que te dan la mano cuando hay gente que está sufriendo hambre en las entidades, lo que los políticos no. La Guardia Nacional ha tenido un gran funcionamiento y estaba al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y lo que yo dije, estos cambios administrativos y los 20 cambios en los artículos que se realizaron son también de los mandos administrativos para que la Guardia Nacional funcione mejor. La estrategia de seguridad de la nación va a seguir al mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Guardia Nacional tiene un civil al mando, que ahora era Andrés Manuel López Obrador, que hasta donde yo sé es un civil, y la próxima futura presidenta Claudia Sheinbaum es una civil, ella ya lo ha dicho. Además, aquí me parece que en todas las mesas voy a escuchar, no, es que la mayoría artificial, es que es falso. Claro que no. Si querían ustedes tener un mayor peso en la decisión de la Guardia Nacional y todas las reformas que se van a votar en el Senado y en el Congreso, le hubieran echado más ganas a la campaña y hubieran ganado más distritos de mayoría, y así hubieran podido tener más pluris. Es decir, la sobrerepresentación. Mira, lo que voy, no voy a participar porque yo no te interrumpí. Te respeté mucho y entonces, bueno, voy a continuar, ¿no? Aquí lo que importa, y es mucho decir, hay muchos argumentos políticos e importa, pero importa más la participación de la Guardia Nacional, que ha auxiliado a los gobernadores, porque es ahí en la realidad de la gente que necesita ayuda. México enfrenta una gran adversidades en términos de que hay inseguridad y se requiere más apoyo. El PAN no lo hizo bien, el PRI mucho menos. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente fue valiente en el tema de cambiar estos esquemas. Voy a decirlo rápido: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. En muchos de estos estados hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Allí radica realmente la participación de la Guardia Nacional. En todas estas entidades que yo dije, lo que es un fracaso es la policía estatal de los estados que gobiernan. A ver, hablemos uno a la vez, porque si no, no se entiende. Pero yo te quiero decir, a ver, la política de seguridad de este país no existió jamás. Quieren una pregunta a ustedes, los que nos están viendo, transiten las carreteras. El crimen organizado, la política de abrazos no balazos, sencillamente no funcionó. Se rompió el Estado de Derecho porque antes había un poder y había contrapesos, y lamentablemente hoy
Estamos frente a una política de caprichos inventada y, por supuesto, alejadísima de toda realidad. A mí se me hace que quienes comunican, y yo le preguntaría aquí a la diputada si conoce acaso las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, casos que están documentados de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque la formación que se le da a nuestras fuerzas militares, a la fuerza que tienen la milicia, es muy específica para casos puntuales. Por ejemplo, defender la seguridad de la nación. Algo que le critica al PRI es que haya acompañado en la legislatura pasada a Morena en extender por varios años más la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. En el PRI jamás vas a encontrar un no sin un fundamento. En ese momento, y déjame decirte, se sentaron los representantes de las fuerzas militares, quisimos construir una política de seguridad y ahí está el secreto de las cosas. Nosotros dijimos que no fuera de manera permanente. Jamás nosotros dimos el voto para que el proyecto del presidente no se completara, porque él hablaba de una política de seguridad, pero es una política fallida, lo está diciendo el gobierno, con más muertos por violencia. Hoy todas las personas no les hace clic, y aquí cuando me dice la diputada que las Fuerzas Armadas son las que mayor confianza tiene, claro, porque crecimos viendo a la milicia en el programa de N3. Hay que tener conocimiento de lo que se está hablando. No es lo mismo una política de asistencia en casos de contingencia, de desastres, hablar de un tema de seguridad que tú tienes que ver y que tiene que incidir directamente en la sociedad. Por supuesto que de lo que se está diciendo no se tiene la menor de las ideas, ni el riesgo que hoy corremos como país. Lo que yo estoy diciendo, ya no existe la Policía Federal de Caminos, que después se transformó en otro. Hoy existe solo la concentración de la seguridad pública que tiene que ver con la ciudadanía en la Guardia Nacional. Laura. Dos ideas muy concretas. Primero, hablar de la confianza que tienen las Fuerzas Armadas con la población y comparar con la de la popularidad o no de los políticos es muy falso, porque de hecho además es una falsa dicotomía, porque en realidad lo que estamos buscando es fortalecer las policías locales, no a los políticos de ningún partido. O sea, quienes tienen que cuidar a la población son las policías locales. Ayer decía Luis Donaldo Colosio, y lo decía muy bien, que el problema es que le están dando el último clavo al ataúd de la policía local en este país con esta reforma a la Guardia Nacional, y que este gobierno de Morena, el obradorato, dejó absolutamente solos a los gobernantes locales. Lo que se tendría que haber fortalecido es la seguridad desde lo local, y no lo hicieron. Todos los alcaldes estuvieron solos, y es ahí donde estuvo la gravedad. Se le dio toda por parte de muchos partidos. Nosotros no, nosotros consistentemente, como la tercera vía que somos, hemos estado en contra de la militarización, pero recibió el apoyo de todos los partidos adicionales para que hiciera lo que quisiera con los militares y la Guardia Nacional, y que no fuera una transición. Yo creo, Laura, pero que no sí hubo un invirtió, acotamiento. claro, pero no invirtió en lo que tenía que hacer con la policía local. Ahí está la falla, y eso es el problema más grave. Y número dos, locales, que también por eso, pero no las fortalecieron, de los gobiernos no locales, invirtieron, y no hubo una estrategia para fortalecer lo que esa fue la promesa, y no lo hicieron. Y número dos, no me quiero ir sin aclarar esto. Movimiento Ciudadano tuvo 5 primeras minorías ganadas para el Senado de la República, 5 que no le fueron asignadas por la burocracia electoral y que se la dieron al 4º o el 5º lugar con Verde y PT para formar esta supermayoría artificial, con la cual hoy están votando todas estas barbaridades. Vamos con una última intervención, se nos fue volando el tiempo, les pediría que fuéramos breve a manera de conclusión. Adelante, Ana. Mira, el Plan C, y en todo caso la Cuarta Transformación, tiene un gran caso de éxito en temas de fortalecer con sus propios recursos y no con papá Estado como lo están pidiendo aquí, la Ciudad de México en el tema de la seguridad. Es decir, la Ciudad de México con la Policía Autónoma de la Ciudad de México al mando de Omar García Harfuch tuvo grandes resultados en la capital y no necesitó completamente, pero fue por la inversión y la visión de la jefa de gobierno como jefa de gobierno. Y después empezó a colaborar con la Guardia Nacional en las alcaldías del Poniente, donde sí necesitábamos ayuda. La siguiente, lo que voy a decir, militarización y militarismo son distintos. Al parecer, Laura sí lo tiene un poquito claro, pero nosotros no estamos en el militarismo y tampoco estamos plenamente en la militarización que están diciendo acabar. El PRI y el PAN están quejándose mucho de esta nueva propuesta, pero no
no tienen una respuesta. Aquí en esta mesa no escuché qué haría el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano en el tema de Sinaloa, por ejemplo. No he escuchado ninguna propuesta. Y para terminar, en Jalisco, Alfaro tiene 4.211 más elementos de la Guardia Nacional que de los policías del Estado. Es decir, hay más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco, gobernado por MC, y en Nuevo León Samuel García ha agradecido la presencia de la Guardia Nacional, hasta estuvo en su último aniversario, y tiene 300 elementos más que elementos del Estado. Es decir, ¿qué están haciendo los gobernadores? Pues al parecer nada, y lo tienen que hacer. ¿Quiere responder, Laura? Sí, a ver, estamos viviendo una estrategia fallida de seguridad. Esto se tiene que asumir por todos los presentes, porque si no, no vamos a poderlo mejorar. Esa estrategia fallida la inició el PAN, la continuó el PRI y la sigue teniendo Morena con la militarización de la seguridad pública. Están lidiando con una guerra que no han querido nombrar, donde los muertos y además el dinero lo está poniendo la población civil. Esa estrategia fallida es la que señala Movimiento Ciudadano, y por eso para nosotros la vía está en la construcción de paz. Y la construcción de paz pasa desde los territorios, desde lo local, con el fortalecimiento de las policías locales, con el fortalecimiento de las fiscalías, con el fortalecimiento también de las raíces de los problemas. Yo sí te diría que si hoy los gobernadores del partido que sea están apostando por esa estrategia, es porque es lo que está financiando el gobierno, pero había una transición que tenía un tiempo finito. Eso es lo que Morena está tirando a la basura, eso es lo que Movimiento Ciudadano no va a acompañar, y nosotros por eso ponemos una tercera vía en la mesa. La construcción de paz es lo que quiere la gente, no la militarización. ¿Y también López Obrador? Por supuesto, yo lo que quiero decir es que si vamos a observar y si vamos a hablar del papel que ha hecho el día de hoy la oposición, el PRI ha sido el único partido que de manera consistente negó sus votos para construir esto que hoy se está concretando, que es la militarización del país. Lamentablemente Movimiento Ciudadano, lamentablemente también Acción Nacional, contaron con ausencias en esos días que eran importantes. Entonces, quiero decirles que hoy, desde el Partido Revolucionario Institucional, estamos comprometidos a hablar con la verdad, a hacer un ofrecimiento de compromiso con la seguridad nacional, con la ciudadanía, que apostamos por defender la Constitución, que seguiremos manteniendo, por supuesto, esta firme convicción de defender a la sociedad, a las y los mexicanos, y que vamos a seguir trabajando por ello. Y que quede claro, en este momento, cuando ha sido la verdad, México contó con los votos de las y los diputados, de las y los senadores, y vamos a seguir construyendo siempre en favor de México. Bueno, y solo le diría que a nivel local no. No. A nivel local sí hubo congresos en donde, por ejemplo, en Durango. Pero al final del día, la reforma constitucional donde estuvo para que dejara de pasar, Pedro, perdón, ahí estuvieron los votos de nosotros, los diputados y de los senadores. Y eso es importante. De haber existido realmente esta firmeza en la votación, lo que está sucediendo ahorita en las legislaturas locales, que es una dinámica totalmente distinta, donde inciden ya políticas locales, donde están los gobernadores, pues ya sería una cuestión distinta. A nivel federal, yo te puedo decir, y a mí lo que me gustaría también es convocar, se los dije, la mayoría que hoy tiene Morena, que es una mayoría falsa, también los obliga a tener un compromiso con México para cuidar la Constitución, esta Constitución que hoy se está militarizando. Gracias a las tres por haber estado con nosotros esta noche. Seguimos platicando la siguiente semana. Vamos a la pausa y regresamos.